Hola, buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios analizando la sesión de hoy, miércoles día 15 de febrero, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros. Soy Judith y analizamos la sesión de hoy, después de la publicación de ese mal dato de inflación de ayer, donde provocó mucha volatilidad, pero seguimos más o menos en las mismas zonas. Ahora lo veremos en los índices del S&P y del Nasdaq. Antes quería recordaros que estamos a punto de iniciar la primera edición del curso de Scalping de este año 2023. Empezamos el día 24 de febrero, la semana que viene, viernes. Tenemos ya grupo formado, pero queda alguna plaza. Si alguien está interesado, pues que me escriba a info@espejodeltrader.com. Tenéis el vídeo informativo en la web y también lo dejaré en la descripción de este mismo vídeo para que veáis un poco tengáis la información del curso y demás, y cualquier ampliación me escribís y os informo encantada. Bien, antes de empezar con el análisis de hoy, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, comentaros también que hoy, una hora antes de la apertura americana, se va a publicar un dato relevante en Estados Unidos, el dato de ventas al por menor, y habrá que también estar atentos a ese dato porque puede haber volatilidad, pero es eso, una hora antes de la apertura, 2:30 de la tarde, hora española peninsular. Venga, vámonos al mercado. Gráfico del SP500, gráfico diario. Ahí vemos la vela del día de ayer, una vela tipo doji, una vela de cuerpo pequeñito, mucha mecha para arriba, para abajo, es decir, mucha volatilidad en la sesión, muchísima, pero nos hemos quedado ahí en las mismas zonas, se mantuvo como soporte esta zona de los 4.100, un soporte importante. Vámonos al gráfico de 4 horas. Ahí, lo comentábamos ayer, es una zona clave, el precio, es un nivel en diario. Ahí dejó el precio una zona de máximos a finales de enero, que se rompió el alza, que ejerció muy bien de soporte a principios de este mes, que se perdió el soporte, pero se formó ahí, un poco apoyándose en el soporte siguiente, a los 4.060, una estructura de giro que se veía muy claramente en el gráfico de una hora, una especie de hombro-cabeza, hombro invertido, que ejerció su función, se rompió por su línea clavicular, y que ayer el precio la testeó encontrando soporte ahí, en los 4.100. Por tanto, desde ahí el precio también tocó la resistencia mayor situada en los 4.190, 4.200, y ahí se formó pues esas velas volátiles, esos dojis, o tipo doji, no es bien doji, pero velas con mucha mecha para arriba y para abajo, pero que pues nos hemos quedado un poco en el mismo, más o menos en las mismas zonas. ¿Y ahora qué tenemos? Pues bueno, tenemos este contexto. El precio está por encima de los 4.100, eso es bueno, se ha mantenido ese soporte y habrá que vigilarlo. Creo que es el soporte más importante ahora mismo, no perdamos esta zona y estamos por ahí. Fijaros que en gráfico diario, en lo que podríamos ver, ¿no? Pues bueno, ruptura de esta resistencia, throwback con mucha volatilidad, incluso perdiéndolo, pero otra vez metiéndonos por encima de esta zona. Y eso, pues a priori, con esta estructura, nos da un posible escenario de continuación del movimiento alcista, pero con todo esto, con una zona muy lateralizada, muy enrangada, muy irregular, un poco toda esta zona de aquí, movimientos arriba, abajo, que se están sucediendo pues desde principios de mes. Estamos ahí, llevamos ya 15 días y no nos hemos movido de esta zona, con lo cual no es que haya un escenario claramente alcista de continuación, pero sí que de momento pues bueno, mantenemos los soportes importantes que de alguna manera mantienen ahí a raya esa última estructura alcista que comentábamos en gráfico diario. Ya digo, a excepción de esta pequeña caída, este sprint que se formó aquí, pero ayer de alguna manera encontró el precio de nuevo, los soporte en los 4.100, así que no perdamos este soporte para pensar en una posible continuación alcista, si fuera el caso, y evidentemente tendría que romper los 4.200, pero eso nos deja un contexto pues muy complicado para estas sesiones. Estamos pues eso, en unos movimientos muy erráticos, con poca dirección, muy en rango,
y eso dificulta pues evidentemente las sesiones americanas. Vamos al gráfico de 1 hora para concretar algún nivel más intermedio, menor, de importancia menor, pero aquí lo tendríamos. Más allá de los 4100, los mínimos del día, que están situados en los 4120, sería el soporte del mínimo del día de hoy. Luego había marcado esta zona de aquí, los 4133 más o menos, que bueno, eran unos máximos dejados en la sesión europea, con el apoyo también de la media de 200 en este marco temporal de 1 hora, y que ahora mismo pues estamos viendo en esta última hora que se está rompiendo esa pequeña resistencia y podría tener pues juego en la sesión de hoy si se convirtiera en soporte realizando un throwback. Podría ser un posible escenario. Como siguiente resistencia también de categoría menor, he marcado esta zona de los 4150. Fue un punto ayer de giro al final de la sesión cash de ayer día 14, por tanto aquí la dejamos también marcada y luego ya pues nos iríamos a la gran resistencia situada a 4190, 4200. Este es el panorama, ya digo, ya lo vemos, muy poca dirección del precio. Como zona clave 4100, este soporte debe mantenerse y la gran resistencia los 4200. Cualquier movimiento intermedio pues es fruto de rupturas de niveles menores que pueden ejercer de soporte de resistencia, pueden ir polarizando y puede haber cierto juego aquí a nivel, pues eso, ¿no? Teniendo en cuenta estos niveles de menor importancia, pero estamos ante un contexto pues de momento con poca dirección clara. Vámonos al Nasdaq. En el gráfico, vámonos al gráfico diario primero. Ahí se ve todavía incluso más nobleza, esa gran resistencia de los 12.300 que teníamos aquí, rota al alza a finales de enero, convertida en soporte aquí en la sesión de finales de la semana pasada, ahí los 12.300, importante ese soporte, es el soporte clave. Fijaros aquí que mantiene muy bien esa estructura, este nivel, esa estructura alcista. Era esa resistencia rota, convertida en soporte aquí. El nivel clave, muy muy importante, son los 12.300, aunque hay un nivel por encima de esta zona que también es de importancia bastante relevante, ya lo comenté ayer. Tiene como primer punto de confluencia la directriz alcista que viene desde los mínimos anuales, y aquí en 4 horas podemos ver también cómo fue nivel importante aquí a principios de mes como soporte, se convirtió en resistencia, luego se rompió esa resistencia y fijaros que ayer también el precio encontró ahí soporte, 12.400, 12.450. También la considerábamos ayer una zona muy relevante de soporte, más allá del soporte de los 12.300. Aquí tiene un soporte importante por esa confluencia doble de este nivel horizontal, pero sobre todo de la directriz alcista que le viene desde los mínimos anuales. Tenemos aquí una zona potente. En cuanto a resistencia, la primera más cercana y relevante, los 12.700, también fue un punto de desequilibrio de la jornada del día 9 y de ayer, y luego ya nos iríamos a la gran resistencia de los 12.900, 13.000. En el gráfico de 1 hora, y para acabar de ver algún nivel de importancia menor, estamos también un poco en el mismo contexto de movimientos un poco más erráticos, con poca dirección, aunque con un cierto contexto, con una cierta fuerza alcista, que le viene, repito, por esta última estructura del gráfico diario alcista, ruptura, throwback y continuación. De momento esto nos empuja hacia una vuelta, hacia una llegada de nuevo a la zona de los 13.000. Vamos a ver si se cumple, pero de momento esta estructura mantiene un poco esa estructura alcista, En el gráfico de 1 hora, vuelvo a él, tenemos como primer soporte los mínimos del día, situados aquí en los 12.535 aproximadamente, sería el primer soporte a considerar, y estamos viendo pues al precio dirigirse a los máximos de la sesión de ayer. Así que vamos a ver, atentos a esta zona, 12.650, 12.700, ahí tenemos la primera resistencia, y luego si se supera este nivel, pues nos iríamos probablemente a la zona de los 13.000. Ahí sería la gran resistencia a considerar. Y mucho ojo, en la zona de soporte de los 12.400, 12.450, donde tenemos ese apoyo de la directriz alcista desde los mínimos del año.
Pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión, que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.